Tarde hablamos con Juan Luis Modolel, analista político venezolano, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Él está acá en nuestro país, acá en la ciudad de Santiago. Juan Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para quién es, para usted, que además es académico de la Universidad Alberto Hurtado, me dicen, ¿quién es presidente hoy en Venezuela? Jurídicamente, Guaidó, o sea, de eso no hay ninguna duda. Es decir, todo comienza con esa Asamblea Nacional Constituyente que se constituyó de forma contraria, valga la redundancia, contraria a la Constitución. Además, esa misma Asamblea fue la que convocó una elección totalmente antijurídica e irrita, donde no se sabe cuántos participaron, y efectivamente eso vicia toda la elección de Maduro. Y según la Constitución, en el momento en que terminó el periodo anterior de Maduro, por fuerza del derecho, asume el presidente de la Asamblea, porque se consideraría que habría una especie de, no vacío de poder, sino una falta de presidente, una falta absoluta del presidente. Ahora, el problema que plantea esta situación es que hay un presidente que responde a la última elección que todos los países consideran legítima, que es la de la Asamblea Legislativa, y que precisamente Guaidó preside, pero ese presidente no controla su territorio, no tiene control de la fuerza policial, no tiene cómo hacer imponer la ley en Venezuela. Y el otro presidente que está impugnado, que es Nicolás Maduro, sí tiene todas esas características. ¿Cómo se resuelve entonces la situación? Sí, esa es la realidad, es decir, es una lucha entre la razón de la fuerza y la razón jurídica, la razón incluso ética y moral que asiste a Guaidó. Pero en ese caso, el punto decisivo son las Fuerzas Armadas, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir apoyando a Maduro o van simplemente a decir que de ahora en adelante el presidente de la República o su comandante en jefe, porque además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Guaidó? Ese es el punto crucial. Y no hay un apoyo externo importante también a Maduro que no hay que descartar, ese que decían las noticias, el de China y Rusia, porque además tienen inversiones, tienen dinero y apoyo militar al gobierno de Maduro. Por eso Maduro controla las Fuerzas Armadas, tiene la fuerza para imponer sus decisiones. En cambio, Guaidó le falta ese punto principal, pero sí lo asiste la razón jurídica, ética y moral. Y Juan Luis, ¿hay algún signo, alguna posibilidad que indique que hay posibilidades de que las Fuerzas Armadas venezolanas le den vuelta la espalda a Nicolás Maduro y apoyen a Juan Guaidó? Es difícil predecir eso siempre es una especie de corporación hermética que no se sabe qué ocurre dentro. Y yo creo que la alta jerarquía militar es muy afín a Maduro, es decir, porque ocupan ministerios, controlan empresas del Estado, tienen acceso a una serie de prebendas que no tiene el resto de la población, eso es importante. Pero por otro lado uno no sabe qué ocurre con los cuadros medios, las Fuerzas Armadas, que seguramente estarán descontentos porque no tienen el acceso que tienen la alta jerarquía, que sufren las penurias, que sus familiares sufren las penurias venezolanas. Ahora, una división de las Fuerzas Armadas es, Juan Luis, estar sentado arriba de un polvorín, porque eso puede realmente pasar cualquier cosa en términos violentos, ¿no? Ocurrió en el 11 de abril de 2002 también, le ocurrió a Chávez. Aquel momento una manifestación multitudinaria también en Caracas que fue reprimida con violación de los derechos humanos, y en ese momento hubo un quiebre de las Fuerzas Armadas, se salió de control. Y yo creo que eso es lo que preocupa a Maduro y a Diosdado Cabello también, que es militar y que tiene ascendencia sobre el poder militar. Incluso lo que ellos tratan de controlar es eso, o sea, lo de Estados Unidos está muy bien desde el punto de vista retórico y para esa izquierda épica, pero lo que le importa es fundamentalmente es mantener el control de las Fuerzas Armadas. Juan Luis Modolel, una de las falencias de la oposición venezolana es que no ha sido capaz de presentar un plan de unidad, ni siquiera de tener un solo liderazgo claro. Juan Guaidó resulta que aparece de la nada desde nuestra perspectiva y se convierte en una figura que desafía a Nicolás Maduro y que de alguna manera, casi por la fuerza, pone a la oposición a sus espaldas respaldándolo. ¿Qué es lo que hace que Guaidó sea efectivamente la persona que es capaz de hacer algo que nadie en la oposición venezolana había logrado hacer? Es decir, desde el 2015 sí hay un deterioro de la oposición, se derrumba la unidad porque hay varias facciones, si se quiere, unas más radicales, otras menos radicales, todas quieren salir de Maduro, pero se diferencian en cuanto al método. Ahora, lo que sí ocurre es que el apoyo internacional, es decir, la presión internacional ha hecho que todo gire en torno a la figura de Guaidó. Además que la Asamblea Nacional, donde están representados los partidos políticos de la oposición, además que son mayoría, hay
necesariamente tuvo que haber una unidad. Y yo creo que el apoyo internacional hizo que por la fuerza, como usted dijo correctamente, toda ahora la oposición está unida en torno a Guaidó, pero más que en torno a Guaidó, es a la Asamblea Nacional. Eso es importante, ese detalle. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el detalle? Porque Guaidó ahora está encarnando esa unidad, claro, y el poder de la Asamblea. Claro, pero a él lo eligen los partidos de la Asamblea Nacional. Y los partidos de la Asamblea Nacional son los partidos que se han peleado entre ellos, pero que ahora se unen. Es decir, Guaidó no cayó del cielo. Es electo por los propios diputados de la Asamblea Nacional que lo llevan allí. Y por eso el propio Guaidó lo que representa es a esa institución que, porque fue electa libremente en el 2015, bueno, libremente, tuvo que vencer la oposición, una serie de obstáculos que siempre coloca el gobierno en todas las elecciones. Y lo logró. Además arrasó con la mayor parte de los escaños y eso sí le da una legitimidad que no la tiene Maduro. Incluso eso es un punto importante porque si hay algo que el venezolano mantiene es la fe en la elección popular. Es decir, para el venezolano es muy importante eso de elegir a sus representantes, a su presidente. Cuando pasó el 11 de abril de 2002 hubo un problema porque veían que Carmona, el que en ese momento asumió el poder por 2 días, lo veían como algo impuesto, incluso aunque un grueso de la población lo apoyaba. Pero sí veían como que no hubo una elección de por medio, el grueso que después ayudó de la población que aupó la vuelta de Chávez. Yo creo que aquí sí ocurre que ven a Maduro como alguien que está impuesto. Por eso, esa declaración de Vladimir Padrino ayer, del ministro de la Defensa, diciendo que las Fuerzas Armadas no aceptan a nadie impuesto ni electo por el pueblo, bueno, la palabra es correcta. Lo que pasa es que en este caso el que no está electo por el pueblo es Maduro. A propósito de eso mismo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también desde la Unión Europea, en fin, muchos países han señalado que una posible salida de este conflicto es llamar a elecciones libres y democráticas y garantizadas, digamos. ¿Cuál es la posibilidad real de que Nicolás Maduro se abra a una solución como esa y de que efectivamente esas elecciones se hagan en condiciones de justicia y de estándar democrático internacional? Es decir, yo creo que si son realistas, los chavistas saben que una elección libre y ellos compitiendo en igualdad de oportunidades no pasan del 20%, del 15% de los votos. Es decir, sería una elección perdida, o sea, sería un desastre para ellos, porque pueden desaparecer del mapa político. Por eso que dice Sánchez es como una opinión intermedia, pero es de cierta forma para no mojarse mucho. Es decir, porque es mantener a Maduro claro, en la medida en que él garantice unas nuevas elecciones. Y lo que está planteando la Asamblea Nacional no es eso, es simple y llanamente que ahora el presidente es Guaidó, y es Guaidó, según la Constitución, el que debe convocar las elecciones, Guaidó o la Asamblea Nacional, las elecciones dentro de los 30 días hábiles siguientes. Algo de esto se veía venir desde que a principios de enero, al reinicio y a la elección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, sí fueron representantes de muchas diplomacias de muchos países del mundo, la Unión Europea, en fin, también Chile, representando el apoyo internacional que se le daba a esta posibilidad de la Asamblea, reconociendo a la Asamblea como legítimo propietario o representante de la soberanía venezolana. Le quiero invitar a escuchar palabras del presidente Sebastián Piñera en esta jornada, reafirmando su decisión de ayer de apoyar rápidamente al gobierno interino de Venezuela. Aquí está Piñera. Ayer conversé con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y le expresé nuestro total y absoluto apoyo y nuestro compromiso de acompañar al pueblo venezolano para que recupere sus libertades, su democracia, el respeto a los derechos humanos y su posibilidad de una vida más plena y feliz. Maduro llegó al poder en unas elecciones que Chile no reconoció y por tanto Chile no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Más aún, yo estoy convencido que Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Entonces yo le expresé al presidente Guaidó la voluntad de muchos países de abrir un canal humanitario para ayudar al pueblo venezolano a superar la grave crisis humanitaria que está viviendo. Apoyar a un dictador que no tiene ningún respeto por nada ni por nadie. Eso sí que es contribuir a la violencia. El presidente Piñera, Juan Luis, ocupa 2 verbos, apoyar a Juan Guaidó y acompañar al pueblo venezolano. ¿Cuánto puede significar, cuánto puede incidir al interior de Venezuela el apoyo, ya no de Chile, que es un país pequeño, sino de tantos países de la región, particularmente Brasil y Colombia, que de alguna manera son los países fronterizos más grandes?
Sí, y es importante porque además no solamente Brasil, Colombia, que son los vecinos y los países más grandes, sino que también es todo el grupo de Lima, es además también Estados Unidos, que es una potencia, la principal potencia del mundo. En la Unión Europea hay países también que están de acuerdo con el apoyo a Guaidó. Canadá, que incluso un gobierno progresista también demostró su apoyo, y yo creo que el margen de maniobra a Maduro se está estrechando, pero en la medida en que lo tenga, él va a continuar. Es decir, yo no me imagino a Maduro dando un paso atrás y por lo tanto convocando elecciones o simplemente renunciando y dejando el poder a Guaidó. O sea, yo creo que ese escenario es casi imposible, pero sí se va a ir estrechando el cerco, y ahí la clave, repito, es la fuerza militar. Es la fuerza militar que le puede decir a Maduro, bueno, señor Maduro, no va más. Es decir, no podemos continuar, y reconocemos como comandante en jefe de la Fuerza Armada al señor Guaidó. Ahora, si Nicolás Maduro se siente respaldado por las Fuerzas Armadas, ¿usted se imagina, por ejemplo, que le meta un juicio a Juan Guaidó y lo meta preso? Sí, o sea, es decir, eso no es descabellado, porque incluso lo han hecho otras veces. Por ejemplo, uno de los anteriores presidentes de la Asamblea Nacional, Julio Borges, está en el exilio, y uno de los principales dirigentes políticos de Venezuela. Sí se ha hecho un trabajo internacional muy importante. Yo creo que la propia OEA, el propio Julio Borges que acaba de mencionar, ha habido un lobby en el extranjero que ha movido a los países. Es decir, eso no es de la noche a la mañana, pero además la propia realidad. Es decir, hay una realidad que a los demás países les afecta, que es ese éxodo masivo de venezolanos. Claro. Porque por más de que no hayan recibido muy bien en la mayor parte de los países, sin embargo es un problema serio para los países a donde van los venezolanos. Y por eso, sobre todo en Latinoamérica, hay una política de unidad en el sentido de que Maduro no puede seguir. Es decir, que como dijo acertadamente Piñera, es el problema. No es que sea parte del problema, el problema es el gobierno. El problema es el gobierno de Nicolás Maduro. El problema de meter presos a dirigentes opositores nos lleva al otro asunto que también hace que este problema sea de carácter internacional, que es el de los derechos humanos. La portavoz del gobierno, lo invito a escucharla, Cecilia Pérez, la ministra, emplazó a la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo invito a escuchar estas declaraciones y le hago una pregunta sobre Naciones Unidas. Sí. La alta comisionada debiese sumarse a las voces de los líderes democráticos del mundo que ayer y hoy han reconocido al presidente encargado Guaidó de Venezuela, y abogar con acción, no mirando desde afuera, para que puedan existir verdaderas elecciones democráticas en Venezuela que permitan que el Estado de Derecho vuelva a imperar y que los ciudadanos vuelvan a ser sujetos de derecho y de respeto sobre todo a los derechos humanos. La portavoz Cecilia Pérez, que emplaza a la expresidenta Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos a intervenir a favor de la realización de elecciones. Ella declaró en Davos esta mañana, donde se encontraba, que estaba preocupada y que quería una solución pacífica para Venezuela, una posición de mucha mayor neutralidad. ¿Es posible que Naciones Unidas, no sé si la presidenta Bachelet, a lo mejor el propio secretario general, puedan mediar en un conflicto como este? Sí, lo que pasa es que yo no creo que el gobierno sea confiable para una interlocución. Es decir, me explico. La ONU sí, la propia Bachelet también, pero el problema es el gobierno. Es decir, el gobierno en todos los momentos en los cuales ha acudido al diálogo y que la oposición de buena fe ha ido, incluso tratando de, o sea, que no digan que ellos están obstruyendo esa posibilidad de salida pacífica, el gobierno siempre lo ha hecho para ganar tiempo. Y yo creo que ahora no tiene ningún tipo de credibilidad. O sea, al gobierno lo único que le importa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Incluso esto está muy indicado por el gobierno cubano, y eso desde Chávez, o sea, eso no es desde ahora. Por lo tanto, es muy complicado hablar de una mediación en ese caso. Yo sí creo que con la presidenta Bachelet hay algo que hay que tener cuidado, es decir, porque ella cuando dijo que iba a aceptar la invitación del presidente Maduro para una visita, para verificar las violaciones o no de los derechos humanos, es complicado, porque eso sería reconocer, una visita de ese tipo ahora, y que Maduro la reciba, sería reconocer a Maduro. Y eso sería muy grave desde el punto de vista de su credibilidad. Eso sería tomar partido en este caso. Yo por eso me parece que la opinión que dio es la que todos queremos. Mire, una salida pacífica del conflicto, obviamente, pero siendo realista yo lo veo complicado, pero sobre todo por la parte del gobierno. Porque yo creo, mire, las armas están en el gobierno, la violencia está en el gobierno, toda la fuerza la tiene el gobierno. Por lo tanto, todo que la salida del conflicto sea pacífico no depende de ellos, no de la oposición. La oposición no tiene ningún arma encima.
Juan Luis, a propósito de eso, ha habido mucha polémica desde hace muchos años en Venezuela en relación con el funcionamiento de medios de comunicación libres. Hubo una gran polémica por la concesión de televisión de Radio Caracas Televisión hace algunos años, después por la propiedad de Globovisión, que se mantenía como un canal de cable de noticias de marcado tinte opositor o por lo menos independiente. Ahora está el periódico El Nacional, el más antiguo de Venezuela, que no está pudiendo imprimirse en papel, entonces solo tiene su edición en internet. ¿Cuán libres son los medios de comunicación en Venezuela y cuánta información están recibiendo los venezolanos? ¿Cuán confiable es la información que reciben respecto de los acontecimientos políticos de estas últimas 48 horas? Es decir, la mayor parte de la información es por redes sociales. O sea, Twitter y Facebook, Instagram, toda esta serie de redes sociales es la verdadera información que llega al pueblo venezolano. O sea, está muy informado, pero gracias a ello, porque hay medios digitales tratando de venciendo todos los obstáculos que coloca el gobierno reiteradamente para tratar de dar información. Porque, o sea, también hay que entender algo, es decir, estos no son gobiernos dictatoriales o autoritarios, llámese como quiera, como los del siglo XX, o sea, que sacaban un tanque a la calle y directamente cerraban el medio de comunicación. Estos no, estos compran, utilizan otros medios para quedar ante la comunidad internacional como que ellos respetan la ley. Y es totalmente falso, o sea, es una simple fachada porque el efecto es el mismo. Son medios de comunicación controlados, comprados por empresarios afines al gobierno, que no tienen ningún tipo de contemplación para apoyar al gobierno en determinados actos y para censurar la información. Es lo mismo que ocurre en otros países. Nicaragua, por ejemplo, se acaba de exiliar el periodista Chamorro y es precisamente por eso, porque utilizan los mismos métodos. Y son métodos contemporáneos, o sea, son del siglo XXI. O sea, no es esa brutalidad de directamente sacar el diario, el medio de comunicación de circulación, sino ahora utilizan estos medios. Juan Luis. Pero la información llega por redes sociales, eso sí. Ok, Juan Luis Modolel, analista político venezolano, académico de la Universidad Alberto Hurtado, que está viviendo en nuestro país, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Juan Luis, muchísimas gracias por la gentileza. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.